Panicuna, Wauwicuna. Nuestra clase de quechua, otra vez. Gracias a ustedes, seguimos avanzando. Hoy día estudiamos hipocorísticos 2. La clase anterior fue hipocorísticos 1. En los hipocorísticos quechuas también se añaden los morfemas afectivos. Es el proceso de la quechuización de los nombres propios impuestos en el bautismo. En el bautismo, según el calendario religioso, generalmente imponen los nombres de las personas. Estos hipocorísticos, usados por los bilingües quechua-español, también tienen los morfemas de género u o también o, y el femenino a, el u-o para masculino. Es la influencia del español. Sufijos afectivos en hipocorísticos. Chu, alichu, alicha. Se refiere a, en castellano ya, alicho o alicha, o alejandrito, alejandrita. Acucho, acucha. Acucho, acucha. Augustito, augustita. Jawichu, jawicha. Javicho, javicha. Javiercito, javiercita. Imichu, imicha. Emicho, emicha. Emilito, emilita. Con el sufijo cu. Antucu, antuca. Antuquito, antuquita. Antonito, antonita. Mañuco, mañuca. Mañuco, mañuca. Manuelito, manuelita. Jishuku, jishuca. Jeshuco, jeshuca. Jesucito, jesucita. Y el morfema ishku. Katashku, katashka. Katashko, katashka. Catalinito, catalinita. Pitushka, pitushka o petronilita. Ahora la práctica. Antukupaj kay hampita rantishaj. Compraré este remedio para antuca. Mama pitushkam yachasimarga. Qilam suaku yuyaku. Mamá Pitushka me enseñó, el ocioso roba y miente. Claro, el ocioso, como no trabaja, para sobrevivir, roba. Y cuando es descubierto, miente. Alichum wishyata yahya. Alicho labra cucharón. Hawichuja hukshimita yachakurpis quechuata con gansu. Javicho, aún aprendiendo otra lengua, no se olvida el quechua. Hampi, remedio. Kai, este, esta, esto. Usado como pronombre o adjetivo. Yahyay, labrar. Yuyakuy, mentir. Mama, mamá, madre. Qila, ocioso. Qongay, olvidar. Ranti, comprar. Shimi, lengua, boca.
Suakui, robar. Wishya, cucharón. Yachakui, aprender. Yachatzi, enseñar. El morfema sufijal ma equivale al castellano me. Es el objeto directo del complemento personal de primera persona. Por ejemplo, Rika manki, me ves. Ahí me está como interfijo. Rika manki. El uso de los morfemas afectivos en los hipocorísticos equivalen a los sufijos ito, ita, muy común en el español usado en Perú. Un peruano generalmente abusa de estos sufijos que tienen valor diminutivo, pero también afectivo. Por ejemplo, mamita, aquisito, ahorita, y algunos hasta enfatizan ahoritita, momentito. Es posiblemente la influencia también del quechua, porque en el quechua enfatizamos con estos sufijos que son afectivos y al mismo tiempo diminutivos. Aywaya, Yanasakuna, Panicuna o Envíen sus comentarios, por favor.